A todos, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro repaso general, problema y desarrollo económico. En ese sentido, un poco lo que vamos a ver es el concepto en sí. Partimos de la economía, entendamos que es una ciencia que estudia el qué, cuánto, cómo y para quién producir. Estas serían las cuestiones básicas que estudia la economía, ¿cierto? Y de manera a producir los bienes y servicios y también combinando el gran problema económico fundamental que son las necesidades ilimitadas del hombre versus los recursos escasos que cuenta el mismo, ¿verdad? Entonces, básicamente arrancamos con el concepto de economía y profundizamos en el problema general que debe resolver, concepto esgrimido por Samuelson, ¿verdad? Luego entramos en los objetivos de toda política económica: el crecimiento, el reparto y la estabilidad. Fundamentalmente el crecimiento, que implica una infraestructura adecuada, una adecuación de las economías tanto internas como externas; el reparto, una equidad en lo que hace a la distribución de los recursos. De hecho, la lucha contra la pobreza extrema es fundamental aquí. Y finalmente la estabilidad de los procesos económicos, que implica básicamente poder contar con un escenario de inflación controlada, empleos garantizados, todo lo que hace un poco a la sostenibilidad del modelo económico. Entonces, por eso entendamos estos tres objetivos de toda política económica, ¿verdad? Para también poder entender un poquito y profundizar. Incluso el equilibrio en la balanza de pagos de comercio internacional forma parte de este objetivo de estabilidad. ¿Qué es la curva de frontera de posibilidad de producción? Repasando nada más. Nos muestra el límite o la capacidad máxima productiva, ¿verdad? ¿Hasta qué punto una economía puede producir? Depende de los recursos, dado los recursos que dispone, ¿verdad? Si hay una expansión de esta curva de frontera de posibilidad de producción, hay un aumento en los recursos, ¿sí? Positivo, que puse aquí justamente a la derecha, ¿verdad? Y si hay una contracción, hay una disminución de los recursos. ¿Y de qué recursos hablamos? Hablamos de los recursos de la mano de obra o población económica activa, la tecnología, los recursos naturales, el capital y la capacidad intelectual o la capacidad empresarial. Esos son los 5 recursos básicos fundamentales, ¿verdad? Que efectivamente cuanto más recursos haya, lógicamente es una situación más normal, ¿verdad? Es anormal que haya, por ejemplo, una contracción de la curva de frontera de posibilidades de producción. No es normal, ¿verdad? La función de producción también la habíamos desarrollado. Los recursos dependen positivamente de la producción. A mayor nivel de recursos, mayor es el nivel de producción. Y viceversa, si bajan los recursos, bajarán los niveles productivos, que lógicamente se quedan demostrados en el modelo de curva de frontera de posibilidades de producción. ¿Y cuál es la diferencia entre una economía desarrollada o rica y una economía pobre o subdesarrollada? No radica mucho en el tamaño de esta curva, ¿sí? Es falso. Radica básicamente en el destino de los recursos, si es que se aplica a la inversión o se aplica fundamentalmente a todo lo que es productividad. Lógicamente las economías tienden a ser desarrolladas, y si se aplica a consumo o subsistencia, tienden a ser subdesarrolladas. Esta es un poco la diferencia entre países ricos versus pobres. O sea, de repente un país puede tener una curva de frontera más grande que la otra, más ancha, pero sin embargo está aplicando mal los recursos, entonces tiende a ser igualmente subdesarrollada. Siguiendo, tenemos el sector primario, secundario y terciario. El primario hablamos del sector agrícola, ganadero; el secundario, todo lo que es la construcción, la producción, la industria; y el terciario, que es todo lo que hace a comercios y servicios, ¿verdad? La diferencia entre producción interna bruta versus producción nacional bruta: el PIB nos muestra la producción de las empresas nacionales o extranjeras que están radicadas dentro del territorio geográfico nacional, ¿verdad? Ejemplo, Petrobras, McDonald's, que están aquí produciendo, pero son externas, ¿verdad? Extranjeras. Y el Producto Nacional Bruto, que pueden ser producciones nacionales, exclusivamente nacionales, pero pueden estar produciendo tanto acá como afuera, ¿verdad? En Paraguay o en otros países. De repente llevan más de campesinos, creo que tiene ya sucursales en otros países. Bueno, eso forma parte del PNB, ¿verdad? El PIB real per cápita es el principal indicador básicamente para medir los niveles de desarrollo económico.
revela el esfuerzo promedio productivo por persona. Básicamente es el más utilizado. También el IDH, ¿verdad? El Índice de Desarrollo Humano, también es interesante. Países con 35.000, 40.000 dólares anuales de PIB real per cápita tienden a ser desarrollados. Sin embargo, países con menos de 1.000 dólares anuales de PIB per cápita tienden a ser pobres. Los países africanos, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros estamos por en torno de los 4.500. Estamos un poquito salidos de la pobreza extrema, pero estamos dentro de un nivel de subdesarrollo, ¿verdad? En ese sentido también desarrollamos la pobreza que acabo de mencionar. Hay que estudiar bien lo que es el círculo vicioso de la pobreza, que el PIB real per cápita, si es bajo, lógicamente conlleva a un bajo nivel de ahorro e inversión. Ese bajo nivel de ahorro e inversión conlleva a un bajo nivel de capital, a una baja tasa de formación de capital, que lógicamente nos conlleva a una baja productividad y que luego va a un bajo nivel de PIB real per cápita. Es un círculo vicioso de la pobreza. Hay que atacar fundamentalmente, habíamos concluido en lo que es ahorro e inversión, fundamentalmente incidir muchísimo más en ese aspecto, tanto para las familias, empresas y gobiernos. Hay que invertir más y no consumir todo, ¿verdad? Que es la crítica que hoy se da, por ejemplo, con el tema de la utilización de la deuda externa, de la aplicación de esta deuda, ¿verdad? Los ciclos económicos, no nos olvidemos, los economistas procuran afanosamente cumplir este objetivo: minimizar los ciclos económicos, amortiguar. Por eso yo mostraba un gráfico de pendientes muy onduladas. En el caso de Paraguay, por ejemplo, no es conveniente, lo más estable posible, lo más horizontalmente posible, pero que vaya a lo creciente. Eso es lo mejor, ¿verdad? Y mostrar un escenario estable, ¿verdad? A lo largo del tiempo mostrar productividad como 4, 5, 6%, pero no, por ejemplo, subir 14 y bajar después a menos 1, ¿verdad? A cada año. Eso genera inestabilidad y genera descrédito, ¿verdad? Hablamos del problema de la agricultura y la industria a través del modelo de curva de frontera de posibilidades de producción. La ley de los rendimientos decrecientes aquí y la ley de los costos sociales crecientes aquí. La ley de los rendimientos decrecientes concluía que la firmeza de un solo recurso provocará rendimientos decrecientes. Y aquí la inflexibilidad de los recursos o la falta de adaptabilidad de los recursos provocará los costos sociales crecientes. Eso a repasarlo muy bien, están en las videoclases también, ¿verdad? Desarrollamos la curva de Laffer, ¿verdad? Que habla de la política fiscal. Fundamentalmente entendemos de que si aumentan los tipos impositivos, no necesariamente aumentará o mejorará la recaudación. Si ya estamos al tope de tipos impositivos elevados y queremos otra vez aumentar un poco más, por lo general el nivel de recaudación desciende, ¿verdad? Y bueno, luego también desarrollamos las políticas monetarias con el modelo de ISLM a repasar. El Banco Central, el rol fundamentalmente del Banco Central como autoridad monetaria, ahí hace la diferencia, ¿verdad? Hace una suerte de control de la oferta monetaria, fundamentalmente vinculado a estas tres operaciones: encaje legal, operaciones de descuento y open market. Trata de incidir en el stock que circula de billetes y monedas en la economía, ¿verdad? Esto es restrictivo, esto es expansivo, y esto puede ser restrictivo o expansivo. Depende. Si se compran bonos, es decir, básicamente es expansivo. Y si se venden los bonos, es restrictivo, ¿verdad? El encaje legal es más restrictivo. Es decir, procura aquí básicamente controlar que no se expanda tanto el dinero. No nos olvidemos, gente, el mecanismo fundamental para la expansión de dinero es el crédito. Cuanto mayor concesión de préstamos, más expansión habrá. Entonces el encaje legal lo que sirve es para retrotraer, porque aquí lo que hace el Banco Central es pedir o aumentar la tasa de obligación de depósitos por parte de la banca privada, de las entidades financieras, al Banco Central. Entonces tiene menos disponibilidad o liquidez para eventualmente poder hacer los incrementos. Y finalmente la inflación, las causas y consecuencias. Las causas: la inflación de demanda, también hablábamos de la inflación de costos, los salarios, aumento excesivo de los salarios, las consecuencias, a repasarlo muy bien, por favor, ¿verdad? Sobre el mercado de créditos,
sobre la balanza comercial. De hecho, resumiendo un poquito, le afecta muy negativamente la inflación a todo lo que hace al sector exportador, pues lógicamente les cuesta más producir y tienen que venderlo afuera, van a tener que subir sus precios y pierden competitividad. El importador, sin embargo, trae la mercadería a otros países donde quizás no haya inflación, entonces puede eventualmente manejarse con más facilidad dentro de este punto, ¿verdad? Un poco el repaso general que quería yo dejarles. De estos, de hecho, que hay más temas que no toqué en este repaso, pero sí que son temas también del examen, ¿verdad? Recomiendo fundamentalmente una repasada general de las videoclases, también en el libro de Summerson, puntualmente ver algunos puntos de estos materiales, también las pizarras que yo bueno, los resúmenes que les fui pasando dentro de cada clase. Fundamentalmente a entender cada uno de los temas que en general el criterio fundamentalmente va a ser algo similar al parcial, solo que con la diferencia de que cada uno tendrá que en algún momento hacer una suerte de ensayo como artículo o aporte, ¿verdad? Dentro de lo que son cada uno de los problemas. Muchísimas gracias de ya y éxitos.